Hola, me llamo Ana Yats y en este vídeo os voy a comentar el sistema de calcular el pago fraccionado por el método de bases, que es del artículo 40, apartado 3 de la normativa del IES. Antes de entrar en su cálculo, vamos a ver qué tipo de entidades están obligadas a realizar el cálculo por dicha modalidad. En primer lugar, incluimos la gran empresa, entendiendo como gran empresa aquella compañía que en el año precedente la facturación neta era superior a 6 millones de euros. También es obligatorio ese método de cálculo para las entidades navieras que tributen en función del tonelaje. Y luego están las compañías que, no habiendo superado los 6 millones de euros, han elegido dicho sistema de cálculo de bases imponibles y no última declaración presentada porque se ajusta mejor a lo que realmente tiene actualmente de ingresos. Pues en estos casos vamos a hacer el cálculo, que es un poco más complejo, pues supone en primer lugar, por ejemplo, para el pago fraccionado del mes de abril, si mi periodo impositivo coincide con el natural, mi punto de partida es determinar el resultado contable de los 3 primeros meses del ejercicio, de enero a marzo. A este resultado contable he de ver luego qué tipo de ajustes fiscales hay que hacer. Si hay gastos no deducibles, algún deterioro, algo de amortización, un leasing, y que hay que incorporar una base parcial con ajustes fiscales. Tendríamos lo que llamaríamos la base previa. Y a esa base previa del cálculo hay que ver luego si tenía la empresa reserva de capitalización pendiente de adicionar, porque el límite lo había cortado. Si había un remanente y la quiere aplicar al pago fraccionado, es viable. También hay que ver si tenía bienes pendientes de compensar y con el límite cuantitativo también lo puede aplicar. Y por último, si reducía de dimensión, puede reducir la base de cálculo en el 10% por el artículo 105. Y así obtendríamos el importe sobre el cálculo, el porcentaje del pago fraccionado. El porcentaje en el artículo 40.3 nos lo cuantifica a partir del tipo de gravamen, le calcula los 5 céntimos y lo redondea por defecto. Es decir, si mi empresa opta por sistema de cálculo y el año anterior facturó menos de 1 millón y tributa actualmente a un 23%, el porcentaje del pago fraccionado sería el 16%. Si tributara al 25% y le hago los 5 céntimos y redondeo por defecto, me daría el 17%. Como podemos ver, esos porcentajes son inferiores a optar por la última declaración presentada, que pagarías un 18%. Y si tributa al 30%, el porcentaje sería del 21%. También hay que comentar que para aquellas entidades cuya cifra de facturación en el año precedente fuera igual o superior a 10 millones, la disposición adicional 14ª fijó que en este caso el porcentaje del pago fraccionado se determina por el tipo de gravamen multiplicado por 19 partido entre 20 años, o entre 20 años. 20 a las partes, perdón. Y luego, de alguna forma, al hacer este cálculo, además redondeamos por exceso. Es decir, si la compañía tributa al 25% y la facturación del precedente era igual o más de 10 millones, el porcentaje del pago fraccionado va a ser el 24, no el 17. Y si es una entidad financiera que tributa al 30% o hidrocarburos, el porcentaje sería el 29. Una vez tenemos la base de cálculo y el porcentaje, para determinar la cantidad que habría que ingresar, lo que haríamos sería multiplico la base de cálculo por el porcentaje y a ese resultado previo luego se le restan todas las bonificaciones que pueda aplicar la empresa, a las rentas que incluye en la base de cálculo del pago fraccionado, las retenciones de ingreso a cuenta, y también se restarían los pagos fraccionados que se habían realizado con anterioridad del periodo impositivo actual. Y con ello tendríamos lo que nos saldría a ingresar.
Esto en principio es lo que aplicaríamos, pero hay que ir con cuidado con las empresas que la cifra de facturación en el año precedente era igual o más de 10 millones. Por este tipo de empresas, aparte de cuantificar el pago fraccionado como hemos visto anteriormente, tienen un ingreso mínimo. Ese ingreso mínimo lo calculan, el tipo general es un 23% del resultado contable. Y a ese importe solamente le restan los pagos fraccionados que se han realizado con anterioridad dentro del periodo impositivo. Y además el pago mínimo pasa a ser de un 25% si la compañía tributa al tipo de gravamen del 30%. Y en definitiva, esas compañías que tengan una facturación igual o más del 10% es hacer el cálculo por el sistema de bases y compararlo con el pago mínimo y pagar a Hacienda el mayor de los dos. Eso puede llevar, evidentemente, a hacer un anticipo bastante importante del impuesto de sociedades. Aquí tenéis, os he puesto en copia del modelo de pago fraccionado del 202, cómo es el esquema de que hay que informar del cálculo del 40.3 para ver que arrancamos de la contabilidad, qué tipo de ajustes estén detallados, qué tipo de ajustes no, la base previa, y luego ahí tenéis la idea del remanente, ¿veis? Del orden capitalización, compensación de bins de años anteriores y si queréis aplicar la nivelación. Por lo tanto, al pago fraccionado. Luego tendríamos, en definitiva, que aplicarle el porcentaje. A esa base de cálculo, el porcentaje, y tendríamos lo que llaman resultado previo y a continuación habría lo de las bonificaciones, retenciones y ingresos a cuenta, luego pagos fraccionados anteriores y tendríamos por lo tanto el resultado. Pero aquí para solamente compañías que tengan una cifra neta de facturación en el año precedente igual o más de 10 millones, tendríais que informar del ingreso mínimo y compararía la casilla 32, que es lo que sale del 40.3 y el ingreso mínimo, y de los dos, el mayor es el que se acabaría pagando Hacienda. Recordad que aunque no saliera a ingresar, el modelo 202, para las que facturan igual o más de 6 millones, hay que presentarlo obligatoriamente. Vamos a ver un primer ejemplo de una empresa que facturó el año pasado 5 millones, pues no estaría obligada en principio a elegir como sistema de cálculo del pago fraccionado el de bases, podría haber elegido última declaración presentada, pero por el tema de ingresos que tiene el año actual, prefiere optar por el sistema de bases. Y como así lo hizo, el tema está en el siguiente. El periodo impositivo coincide con el año natural y tenemos aquí para hacer el pago fraccionado de abril, de octubre y de diciembre, primero el resultado acumulado hasta el mes de marzo, luego hasta el mes de septiembre y luego hasta el mes de noviembre. Y tengo detallado los ajustes fiscales que se han hecho en el cálculo de la base imponible de cada uno de los periodos. También tengo las retenciones que he soportado esos plazos, ¿vale? Hasta marzo, hasta septiembre y hasta noviembre. Y como esta compañía tiene rentas que opera en Ceuta, ahí tiene un estudiante permanente o tiene tiendas y tiene ingresos, los rendimientos que están incluidos en el resultado contable que proceden de Ceuta, aquí hay 15, 40 y 60, para luego calcular la bonificación dentro del importe del pago fraccional. También nos comenta que tenía pendiente de compensar bins por un valor de 40.000 euros que se originaron hace 3 años atrás y tiene un remanente de la reserva de reducción por capitalización de 10.000. Pues vamos a ver cómo calcularíamos cada uno de los pagos fraccionados. Aquí sí que ya tenemos claro que como la facturación del año precedente es menor a 5 millones y el grupo no opera ningún grupo, también es una compañía que puede aplicar lo que es reducida dimensión, porque el año precedente no ha facturado el grupo al que pertenece por encima de 10 millones, ni le afecta el pago mínimo y el porcentaje que se le aplica a la base de cálculo de pago fraccionado al tributar al 25% sería del 17%. Dicho todo esto, tengo aquí primero esta idea. Teníamos
la base imponible previa hasta marzo, hasta septiembre y hasta el mes de noviembre, y luego le aplico a cada pago fraccionado el remanente que quedó de capitalización de hace un par de años, que tengo para poderlo aplicar, y lo aplico, 10.000, y lo aplico en todos los pagos fraccionados que calculo, toda la base de cálculo. Y en cuanto a la BIN, como la cuantía no excede al 1.000.000 de euros y tengo base previa suficiente, los 40.000 y hace 3 años se aplican a cada uno de los pagos fraccionados. Y tendría luego la base imponible antes de decidir si aplico la reducción por nivelación o no. Como la aplico, le quito un 10% a 80.000 y tengo la base de cálculo del pago fraccionado de abril. Hago lo mismo con lo que sería la base de cálculo para el pago fraccionado de octubre, le quito el 10% y tengo por tanto el importe. Igual hago con el pago que haría luego en diciembre. Una vez tengo la base de cálculo de cada uno de los pagos fraccionados, le aplico el 17% y tendría lo que llamamos el resultado previo. Resultado previo, por ejemplo, del primer pago fraccionado, como aquí dentro hay rentas que están bonificadas, que sería lo de Ceuta. Entonces aquí calculo lo de Ceuta, lo he hecho un poco complicado, eran 15.000 euros, calculo sobre el total, que tanto punto representa, y de la cuota estaría bonificado el 50%. Pero esto también lo puedo obtener de forma rápida, simplemente cogiendo la renta de Ceuta, que eran 15.000, aplicar el porcentaje del pago fraccionado sobre el 10% y hacerle el 50%. Sería la parte que me puedo bonificar en el momento de realizar el pago fraccionado. Descuento las retenciones soportadas y tendría que pagar el primer pago fraccionado 8.465 euros. El segundo pago fraccionado, sobre la base de cálculo, aplico el 10% y tengo el resultado previo. Las rentas obtenidas desde enero a septiembre en Ceuta son 40.000. Insisto, si hiciera 40 por el 17 y el 50, me daría directamente 3.400. Aquí lo he hecho es la proporción. 40 sobre la base de cálculo, ¿qué tanto por ciento representa sobre la cuota o de alguna forma resultado previo y se bonifica en un 50%? Daría lo mismo. Resto lo que es retenciones soportadas hasta la fecha y también le resto el pago fraccionado que realicé en el mes de abril, porque claro, se acumula aquí arriba desde enero, aquí resto el pago fraccionado de abril. Y tocaría pagar hasta el 20 de octubre de plazo 18.430. Y hago lo mismo con el último pago fraccionado que haría del 1 al 20 de diciembre. A la base de cálculo le aplico el 17, tengo resultado, hago la bonificación, 60.000, el 17% y el 50%, me da 5.100, retenciones soportadas son 10.000 y aquí he restado la suma del pago fraccionado de abril y el pago fraccionado que hice en octubre. Y quedaría por pagar en diciembre 48.265 euros. Insisto, aquí como la empresa no tiene en el ejercicio precedente más de 10 millones de facturación, no existe el cálculo del pago mínimo. Serían estas cantidades directamente que salen calculadas del sistema de bases el que tocaría ingresar en cada uno de los pagos fraccionados. Vamos a ver ahora otro ejemplo de una compañía que tiene el periodo impositivo que coincide con el natural y factura el ejercicio precedente 12 millones. Por lo tanto, la facturación, al ser mayor o igual a 10 millones, sí que le afectará, aparte de hacer el sistema de cálculo por 3 meses, 9 y 11, calcular del beneficio contable el pago mínimo del 23%. Y luego, ya digo, también el porcentaje. Aquí no va a ser del 17%, porque aunque tribute el 25%, si lo multiplico por 19, lo digo por 20 y redondeo hacia arriba, el porcentaje que hay que aplicar en la base de cálculo nos va a dar un 24%. La empresa, aparte de decir el beneficio contable con los ajustes fiscales que se incorporan en cada uno de los periodos y la obtención que ha soportado,
tenía bins por compensar del año anterior de 100.000 euros. ¿Vale? Como eran del ejercicio previo a que calculo el pago fraccionado, veréis que el primer pago fraccionado no lo puedo aplicar porque la liquidación del año anterior todavía no estaba presentada, pues la presento el día 25 de julio y sí lo puedo aplicar al pago fraccionado del mes de octubre y el de diciembre. Voy a hacer el cálculo. Cogimos lo que era el enunciado, ya digo, lo que era de enero a marzo, cuánto tengo de beneficio contable, miro las correcciones, en cuáles, por ejemplo, amortizo de más, como puede ser un fondo de comercio, o qué ventaja puedo aplicar a las cuotas de leasing, o un tema de morosos, o un tema de una venta de una patente, etc. Yo tengo en este caso que la base previa me da 80.000. Como he dicho, al primer pago fraccionado, aunque tenía bins por compensar que no hacían el millón de euros, no puedo restar hasta 80.000. ¿Por qué? Porque todavía Hacienda, como no he presentado la declaración del año anterior, no figura en la página 15 ese derecho que yo puedo ejercer y por lo tanto lo podré ejercer a partir del segundo pago fraccionado, pero no en el primero. La base de cálculo del primero es 80.000. Luego voy a seguir, lo que haría a continuación para fijar la cuantía es aplicarle el 24% porque facturo igual o más de 10 millones, tengo estado previo, no hay bonificaciones en este caso, las retenciones soportadas y me daría como importe, ¿vale? En principio esta cantidad. Pero no es la cantidad definitiva, porque la debo comparar, como dice la normativa, ver cuál es el pago mínimo. Y coger estado contable y aplicarle el porcentaje del 23. Como el pago mínimo es superior a lo que daba el resultado del sistema de bases, en este caso el primer pago fraccionado que voy a hacer va a ser de 46.000 euros. Hago lo mismo para calcular el pago fraccionado de octubre. Tengo lo que es el ingreso contable, el resultado contable agregado de enero a septiembre para hacer el pago de octubre. Miro las correcciones que se le haría y luego tenemos que la base imponible o previa 350.000 euros. Aquí sí que le puedo compensar los 100 que tenía pendiente de la declaración del año anterior y como ya digo en todo caso 1 millón. Aquí simplemente si hay base previa suficiente y lo compenso, lo que hace que la base de cálculo del pago fraccionado se reduzca y pase a ser de 250.000. Primero hago el cálculo por el artículo 40.3, que sería, le aplico el porcentaje del 24%, me da 60.000 euros, no hay bonificaciones, las retenciones a cuenta suben 5.000 euros y le descuento el pago fraccionado que hice en el mes de abril, que era el pago mínimo de 46. Tocaría un resultado de 9.000, pero vamos a estar en el pago mínimo obligatorio, que como aquí a todo contar son 420.000 al 23%, nos daría 96.600, al cual le resto el pago fraccionado que presenté en abril y me da 50.600. Claro, si comparo el importe mínimo a ingresar con lo que da resultado, toca otra vez hacer el mínimo. Por tanto, el segundo pago fraccionado sería de este importe. Y si hacemos ya lo que sería el último pago fraccionado, que tendríamos que en este caso, ya digo, el resultado contable acumulado hasta el mes de noviembre, con los ajustes fiscales también acumulados desde enero hasta el mes de noviembre, tengo una base previa de 300.000, le resto la BIN que tenía pendiente de compensar de la declaración del año anterior, me da una base de cálculo de 200.000, le aplico el porcentaje del 24%, me da un estado previo de 48.000, no hay bonificaciones, en retenciones tengo 10.000 euros y si miro qué he hecho de pago fraccionado en abril y en octubre, como he hecho el pago fraccionado obligatorio mínimo, he de sumar 46 más 50.600, he pagado 96.600, lo que aquí me daría, evidentemente, que no tocaría ingresar nada, porque daría cero.
Luego tendríamos que ver el pago mínimo. Mirando el pago mínimo, aquí en los 9 meses algo se ha torcido en el mes, evidentemente, si el beneficio total hasta septiembre era de 420 y ahora al final hasta noviembre es de 400.000, pues en octubre y noviembre ha habido menos resultado, que se ha comido parte del resultado obtenido en el anterior. Lo que hago es aplico el 23%, me da el pago mínimo y a ese pago mínimo, si le resto los pagos fraccionados anteriores de abril y de octubre, que son superiores, no toca ingresar. Pero cuidado, recuerdo que dije, aunque aquí no hay que ingresar nada, hay que presentar igualmente con los cálculos el modelo 202 para acreditar por qué no hago ingreso en el pago del mes de diciembre. Claro, aquí lo que he hecho es una comparativa que si no existiera lo del pago mínimo, yo en realidad sumaría todos, ahora por el sistema del 40.3, habría anticipado a Hacienda 25.700. Por el tema del pago mínimo he pagado 96.600. Es decir, he acabado pagando 70.900 euros más debido a esa obligación que del beneficio contable como mínimo de pagar un 23% por facturar igual o más de 10 millones. Ahora voy a comentar el tema de las BINs, cómo afecta a la base de cálculo del pago fraccionado. Porque, ya digo, siempre que hayan sido ya el modelo presentado en declaración y esté en la página 15 pendiente de aplicar, al pago fraccionado se puede aplicar, pero teniendo en cuenta el límite cuantitativo que se aplica a las BINs, que va en función de la facturación de la compañía del año precedente. Si no excede a 20 millones, el porcentaje es de un 70%. Si va entre 20 millones y no excede a 60 millones, el 50%. Y si la compañía factura igual o más de 60 millones, el porcentaje es de 25% de la base previa. De todas formas, luego, esto aparte de lo que dice el precio adicional 15, luego está el artículo 26, que es la que regula que en todo caso 1 millón. Pues aquí tengo un ejemplo en que es una empresa que tiene el periodo impositivo que coincide con el año natural y tiene una base imponible previa de enero a marzo de 1.200.000, de enero a septiembre 1.800.000, enero a noviembre 2.400.000. Y tenía BINs pendientes de compensar reconocidas en origen hace un par de años de 1,5 millones. Y es ver en cada pago fraccionado qué cantidad le puedo restar. Claro, como la compañía facturó el año precedente 40 millones, su límite es de un 50% de la base previa. Si ese 50% de la base previa da menos de 1 millón, aplicaremos 1 millón. Aquí os he puesto el esquema para el pago fraccionado del mes de marzo. Yo tengo una base previa de 1.200.000 que si le hiciera la mitad, que sea el 50%, me daría 600.000. Pues le aplico el millón, porque yo de todo caso 1 millón. Como tenía 1,5 millones de BINs por compensar, aplico el millón y la base de cálculo que obtengo son 200.000 para el pago fraccionado de abril. Para el pago fraccionado del mes de octubre tendríamos que yo tenía 1.800.000, la mitad son 900.000, tiene por lo tanto vigencia lo de todo caso 1 millón y me daría como base de cálculo 800.000. Cuidado porque ahora aquí sí que en el último pago fraccionado el 50% de la base previa es 1.200.000. Como tengo BINs por 1,5 millones, puedo aplicar 1.200.000 y la base de cálculo para el tercer pago fraccionado me queda por 1.200.000. Pues un poco para que veáis cómo se aplica el límite en la compensación de BINs, que se hace igual que la liquidación, para el pago fraccionado. Y por último, hago hincapié qué pasa en aquellas empresas que el periodo impositivo no coincide con el año natural, que habrá que ver luego el pago fraccionado de abril, de octubre y diciembre a cuenta de qué periodo impositivo es y qué información en la base de cálculo he de tener en cuenta. Aquí he puesto el ejemplo de una empresa que el periodo impositivo va de 1 de julio a 30 de junio.
¿vale? Además tiene una facturación superior a 6 millones, pues tiene la obligación de realizar el cálculo por el sistema de bases y no de cuota. Vamos a ver ahora en el año X3, pues bueno, los pagos que presentaría en abril, en octubre y en diciembre, a cuenta de qué ejercicios son y además qué meses tendré en cuenta para luego calcular lo que es el beneficio contable y los ajustes fiscales y por tanto las bases parciales de cada uno de los pagos fraccionados. Empiezo por abril. Casi empiezo abril y mi ciclo estoy pensando en el año X3. Por tanto, estoy pensando primero que el pago de abril sería el tercer pago fraccionado del periodo impositivo que iría desde 1 de julio del año X2 a 30 de junio del ejercicio X3. ¿Vale? He puesto aquí el pago que yo haría en el mes de abril, ¿vale? Es del periodo impositivo que yo abrí el 9 de julio del año X2 y que cerré el 30 de junio del X3. Ese periodo impositivo, el pago de octubre que hice del año X2 era el primero, el de diciembre del año X2 era el segundo y el de abril del año X3 es el tercer pago fraccionado. Por lo tanto, tenemos que el pago de abril del año X3 es el tercer pago fraccionado a cuenta de ese periodo impositivo. Y para ver luego cómo determino la base, claro, si arranqué el 9 de julio para hasta el mes previo al 1 de abril, hablaríamos aquí de coger lo que es el resultado contable desde julio hasta marzo. Por tanto, aquí desde 1 de julio del X2 a 31 de marzo del año X3. ¿Qué pasaría con el pago de octubre? El pago de octubre sería el primer pago fraccionado a cuenta del beneficio que iría, del periodo impositivo que iría del 1 de julio del año X3 a 30 de junio del año X4. Claro, es el primer pago fraccionado y contando desde inicio de ejercicio hasta 30 de septiembre tendría solamente julio, agosto y septiembre. Por tanto, la información que incluiría sería esta. Y el pago fraccionado del 20 de diciembre del año X3 sería el segundo pago a cuenta del periodo impositivo que va desde 1 de julio del año X3 a 30 de junio del año X4. Y aquí englobaría la información contable que va desde 1 de julio del año X3 a 30 de noviembre del año X3. Por tanto, tenéis ahí resumido con ejemplos cómo hacer el tema del pago fraccionado aplicando el artículo 40.3. Resumiendo, tiene algo más de dificultad, ¿vale? Pero permite ajustar mejor la cuantía que hay que pagar a lo que es el ingreso actual que obtiene la compañía y sí que de alguna forma hay la penalización para aquellas empresas cuya facturación es igual o más de 10 millones porque al tener un pago mínimo probablemente acaben anticipando mucho más dinero a Hacienda del que corresponde. Ya digo, ese pago mínimo para quien tributa al 25% es de un 23% y para quien tribute al 30% sería el 25%, siempre aplicado sobre el resultado contable y al cual solamente puedo descontar los pagos fraccionados que he realizado con anterioridad de ese periodo impositivo. Gracias por vuestra atención y espero veros en próximos vídeos.